A comienzos del siglo XIX, en un sótano de Mayfair, el científico más famoso de la época, Humphrey Davy, construyó un extraordinario equipo eléctrico. 4 metros de ancho por 8 de largo de malolientes pilas de metal y ácido fueron creados para generar más electricidad que la nunca imaginada hasta el momento. De hecho, esta fue la batería más grande vista hasta entonces. Y con ella, Davy estaba a punto de impulsarnos a una nueva era. Aquello tuvo lugar durante una clase en la Royal Institution, frente a cientos de los grandes de Londres. Llenos de expectación, pronto llenaron todos los asientos, esperando presenciar una nueva y emocionante maravilla eléctrica. Pero lo que verían aquella noche sería algo realmente único, algo que recordarían durante el resto de sus vidas. Utilizando 2 simples barras de carbono, Humphrey Davy estaba a punto de desatar el verdadero potencial de la electricidad. Sucedió en la Royal Institution de Londres, en un momento que marcó el fin de una era y el comienzo de otra nueva. Fue supervisado por Humphrey Davy, el primero de una generación de electricistas. Joven, seguro de sí mismo y fascinado por las posibilidades que ofrecía la corriente eléctrica constante. De modo que en 1808 creó la batería más grande del mundo. Ocupaba el sótano entero de la Royal Institution. Tenía más de 800 pilas voltaicas individuales unidas entre sí que debían de desprender un fuerte olor a sulfuro. En una oscura sala iluminada por la antigua tecnología de velas y lámparas de aceite, Davy conectó su batería a 2 filamentos de carbono y unió sus extremos. El flujo continuo de electricidad de la batería a través de los filamentos circulaba entre el espacio que los separaba, produciendo una brillante y cegadora chispa. Donde había tinieblas, se hizo la luz. La lámpara de Davy simboliza el fin de una era y el comienzo de la nuestra, la era de la electricidad. La aparición del telégrafo cambió las vidas de la gente corriente. Pero serían los avances en el modo de uso de la corriente eléctrica de flujo continuo lo que realmente causaría impacto en la sociedad. Porque los inventores estaban desarrollando una manera nueva de utilizar la electricidad. Para conseguir lo que todo el mundo deseaba, la luz eléctrica. Hasta el siglo XIX solo conocíamos una manera de producir luz, quemando cosas. Pero a mediados de ese siglo perfeccionamos un modo muy efectivo de alumbrar nuestros hogares utilizando gas. La típica casa británica de 1860 se alumbraba de este modo, con gas altamente inflamable que era suministrado a las casas de la gente por red de tuberías. Pero la luz de estas lámparas de gas era demasiado débil para iluminar grandes zonas abiertas.
Así fue como las estaciones de ferrocarril y las calles empezaron a iluminarse con fuentes más potentes, las lámparas de arco eléctrico. Las primeras lámparas de arco eléctrico fueron demostradas por primera vez por el mentor de Michael Faraday, Sir Humphrey Davy, en la Royal Institution de Londres, allá por 1808. Y funcionaban con un impulso eléctrico continuo que atravesaba dos electrodos de grafito. Pero su intenso brillo era demasiado para iluminar las viviendas. Para que la luz eléctrica fuera un auténtico rival para el gas, tendría que subdividirse en lámparas menos potentes, más pequeñas y agradables. Quien consiguiera llevar la luz a cada hogar de la Tierra tenía garantizadas fama y fortuna. Y a principios de 1880, el más famoso, el más prodigioso, el más competitivo inventor del mundo aceptó el reto. El americano Thomas Alva Edison. Edison era un apasionado de los inventos. Disfrutaba con ellos. Le encantaba encerrarse en el laboratorio. Lo que más le llevó a cultivar esta pasión fue que era algo que le divertía enormemente. Y lo más importante es que Edison había dado con algo que se le daba realmente bien y le permitía desplegar toda su creatividad. Edison era el maestro de los inventos eléctricos. Era el hombre en quien confiaban, la persona capaz de hacer lo que se propusiera. También era un hombre de cultivados contactos, emprendedores dispuestos a invertir su dinero allá donde Edison pusiera sus manos y a respaldarlo en cualquier tipo de proyecto. Para Edison el dinero era la razón menos importante. Para él el dinero era solo importante porque le posibilitaba embarcarse en el siguiente proyecto. Edison reunió a un grupo de jóvenes y talentosos ingenieros en uno de los laboratorios más modernos de Nueva Jersey, a unos 40 kilómetros de Manhattan. Menlo Park se convertiría en el primer centro de desarrollo e investigación del mundo, el lugar que posibilitó que Edison y su equipo inventaran a escala industrial. Sus ingenieros trabajaron sin pausa durante días enteros. Uno de ellos hablaba de que casi nunca veía a sus hijos ya que siempre estaba en el laboratorio. Pero sabían que estaban en medio de algo importante. Si Edison tenía éxito, ellos también lo tendrían y asegurarían sus futuros. El sueño de Edison era llevar la electricidad a todos los hogares. Y respaldado por su equipo de ingenieros y movido por la idea de un futuro con luz eléctrica, inició su campaña. La carrera para traer la luz al mundo tuvo lugar en las grandes ciudades de la época: Nueva York, París y Londres. El equipo de Menlo Park de Edison se entregó a la tarea de desarrollar una forma de lámpara eléctrica totalmente distinta: la bombilla incandescente. De hecho, el diseño de la bombilla de Edison no era tan novedoso ni tan único. Inventores franceses, rusos y belgas llevaban 40 años trabajando en bombillas similares. Uno de ellos, un inglés llamado Joseph Swan, había estado trabajando en su propia versión de la bombilla incandescente. Tanto la bombilla de Swan como la de Edison funcionaban por medio de la transmisión de corriente eléctrica a través de un filamento. Un filamento es un material por el que la corriente eléctrica fluye con más dificultad que por el cable de cobre del resto del circuito. Su secreto yace en la resistencia. Dentro de esta botella he colocado un filamento de grafito. Y ahora veremos lo que sucede cuando la corriente pasa a través de él.
En la escala atómica, los átomos del filamento impiden el flujo de la electricidad, así que es necesaria más para poder forzar su paso. Y este poder se deposita en el filamento en forma de calor. A medida que se calienta, su resistencia se enciende, aumentando su temperatura hasta que genera luz blanca. Uno de los primeros materiales que Edison utilizó para sus filamentos fue el platino. Con su punto de fusión relativamente alto, el platino podía calentarse hasta generar luz blanca sin fundirse. También podía estirarse en delgados hilos, y cuanto más finos, más resistencia ofrecería a la corriente que lo atravesara. Pero el platino era caro, y su resistencia no era, no obstante, suficiente. La carrera era por encontrar una alternativa mejor, y la solución llegó cuando el equipo de Menlo Park optó por un método que también había sido desarrollado por Swan. Se trataba de emplear el vacío para evitar que los filamentos de carbono más baratos se quemaran demasiado rápido. Edison y Swan probaron todo tipo de materiales diferentes para sus filamentos, desde la seda y el pergamino hasta el corcho. Edison llegó incluso a utilizar las barbas de sus ingenieros. Al final se decidió por la fibra de bambú, mientras que Swan empleó un hilo de algodón tratado. El diseño de las bombillas de Edison y Swan eran muy similares. Finalmente llegaron a un acuerdo y se asociaron para comercializar el invento conjuntamente en Reino Unido. En la actualidad, mucha gente sigue pensando que Edison inventó la bombilla solo, dejando a Swan en un lugar secundario de la historia. Pero esta bombilla incandescente era solo parte de la estrategia de Edison, que también ideó un sistema eléctrico completo de tomas de corriente y medidores para acompañarla. Y como brillante hombre de negocios que era, desarrolló también un revolucionario circuito para distribuir la electricidad. Edison sabía que la clave para conseguir hacer dinero con este sistema era la generación de electricidad en una central para luego venderla a tantos clientes como fuera posible. Hoy en día nos parece obvio, pero hasta entonces cualquiera que quisiera utilizar la electricidad necesitaba tener un ruidoso generador en su casa. Edison albergaba una gran ambición. Quería iluminar la ciudad más próspera y frenética del mundo. Nueva York. En el verano de 1882, Edison gozaba de una posición central en el mundo de la ciencia y los inventos del siglo XIX. Había patentado una innovadora bombilla incandescente. Había acumulado un conocimiento sin precedentes sobre ingeniería eléctrica y sobre todo había cultivado una reputación sin igual entre el público americano. Una reputación de genio de la invención capaz de fascinar a los periodistas de aquel tiempo. Y el músculo financiero de Wall Street estaba siempre dispuesto a lanzarse en la consecución de sus nuevas ideas. Su visión de electrificar Manhattan y seguidamente el resto del mundo parecía estar a su alcance. Porque Edison y su equipo estaban a punto de lanzar su proyecto más caro y arriesgado hasta el momento. La primera central eléctrica estadounidense que generaría corriente directa continua. Poco antes de las 3 de la tarde del 4 de septiembre de 1882, Thomas Edison, rodeado de un grupo de oficiales bancarios, dignatarios y reporteros, entró al edificio JP Morgan que tengo a mis espaldas. Al accionar uno de los interruptores patentados de Edison,
100 bombillas incandescentes empezaron a brillar. Entonces se dirigió a un periodista novicio y dijo: «He cumplido todas mis promesas». A menos de 1 kilómetro de Pearl Street, la nueva central eléctrica de Edison, que había costado $1 millón y 4 años de duro trabajo, cobraba vida. La corriente surgió a través de los cables enterrados y se transmitió en todas direcciones. Aunque hoy en día nos parece obvio, en la ciudad de Nueva York de 1880, la idea de enterrar cables eléctricos parecía un gasto innecesario. Esta calle estaría cubierta por una red de cientos de cables de telégrafos, teléfonos y cables de alta tensión. Al levantar la vista, veríamos una telaraña de espaguetis negros que cortarían el paso a la luz. Edison sabía que esa peligrosa situación tenía que cambiar, y para que él pudiera amasar una fortuna tan grande como fuera posible, la electricidad debía ser sometida a revisión. Había que conseguir que se considerara segura. Edison argumentó a favor de una mayor seguridad por un sistema de menor voltaje y por unas mejores líneas subterráneas. Edison argumentó que tenía un sistema más seguro que los cables de alta tensión en las calles o el gas para la iluminación de los hogares. No había que preocuparse por los incendios y las electrocuciones porque al estar instalado en el subsuelo, este sistema era mucho más seguro. Enterrar cada cable no solo era muy caro, también suponía una pesadilla logística, porque se trataba de una de las superficies con más actividad por metro cuadrado del mundo. Edison eligió esta zona por una sencilla razón. Wall Street era rica, importante e influyente. Y para generar riqueza, decidió situar su central eléctrica a 1,5 kilómetros de sus adinerados clientes. El motivo era que Edison había calculado que el cable más grueso que podía permitirse solo proporcionaría una cantidad de corriente eléctrica directa continua a los clientes residentes dentro de ese radio. Esto supuso un gran avance, porque por primera vez, una sola estación podía suministrar energía a cientos de clientes. Pero existía un gran problema. La red de Edison nunca resultaría barata para iluminar los nuevos barrios residenciales estadounidenses. No contaban con la cantidad necesaria de clientes para que la construcción de estas carísimas centrales eléctricas fuera rentable. Si nos hubiéramos quedado con el sistema para generar y distribuir electricidad de Edison, el mundo sería un lugar completamente distinto. Era necesario tener centrales eléctricas a no más de 1,5 kilómetros de distancia, aunque fuera el centro de la ciudad. E incluso así, sería extraordinariamente costoso suministrar energía a las comunidades más pequeñas. Pero alguien que tenía la solución a estos problemas estaba a punto de adentrarse en la historia. Alguien que ayudaría a crear el mundo moderno y quien desempeñaría un papel crucial en una de las mayores disputas de la historia de la ciencia. Su nombre era Nikola Tesla y se convirtió en la sombra de Edison. Nikola Tesla era un inventor serbio nacido en Croacia que trabajó durante un breve tiempo para Edison tras su llegada a Nueva York a los 28 años. Europeo, introvertido y reflexivo, era todo lo que Edison no era. Puede que Edison hubiera dejado boquiabierto al público estadounidense con sus nuevas centrales de corriente directa, pero Tesla no estaba tan impresionado. Él tenía un sueño en el que la electricidad podía transmitirse de una ciudad a otra, e incluso de un país a otro.
y creía que sabía cómo hacerlo realidad empleando diferentes tipos de corriente eléctrica. Los expertos en electricidad sabían que cuanto más corta es la corriente enviada a través de un cable, menos fuerza pierde a través de la resistencia y más largo puede ser el cable. Tesla propuso emplear un método de conducir la electricidad por el que las corrientes pudieran acortarse sin que disminuyera la cantidad de potencia eléctrica al otro extremo, lo que se denominó corriente alterna. La corriente alterna es, como su nombre indica, una corriente eléctrica que alterna sus movimientos en dos direcciones opuestas a gran velocidad, mientras que la corriente directa se mueve en una sola dirección. Tesla tenía particular interés en la corriente alterna porque, al igual que otros ingenieros de la electricidad de finales de 1880, descubrió que a medida que incrementamos el voltaje de cualquier corriente que se desplaza de un punto A a un punto B, esta se vuelve más efectiva para lograr un voltaje superior. Como la cantidad de potencia eléctrica en un cable es igual a la tensión multiplicada por la corriente, aumentar la tensión significaba que podrían acortarse los cables, de modo que las pérdidas a través de la resistencia disminuían también. No obstante, no necesitamos voltajes tan altos como, por ejemplo, de 20.000 voltios para abastecer una casa, de modo que resulta necesario disminuir la corriente que los hogares reciben desde la central, y para ello es necesario un convertidor o transformador. La corriente alterna permite el uso de un convertidor que transforme la corriente, disminuyendo su voltaje para el consumo de electricidad en nuestros hogares. Perfeccionar la tecnología para conducir la electricidad a cientos de kilómetros desde donde se generaba marcaría un gran paso en el camino hacia la modernidad. Y un adinerado empresario e industrial estaba ya trabajando en la solución. Su nombre, George Westinghouse. Westinghouse creía que las corrientes alternas eran el futuro, pero tuvo que afrontar un profundo revés. Mientras esa teoría se cumplía para la energía eléctrica, no había un motor útil que pudiera moverse con ella, al contrario que con la corriente continua. Y nadie creía que jamás fuera a existir, nadie excepto Nikola Tesla. Tesla, como buen inventor, solía decir que antes de construir algo, había que imaginarlo, pensar en ello, planificarlo. Tenía lo que hoy en día los psicólogos llamarían memoria adética. Era capaz de recordar todo lo que veía y visualizarlo en 3 dimensiones. Y suelen decir que las personas con esta habilidad pueden ver objetos a esta distancia, en 3 dimensiones en el espacio, y todo apunta a que Tesla tenía esa habilidad. Este es un huevo de Tesla. Una réplica del huevo que Tesla usó para demostrar su más grande descubrimiento y uno de los inventos más importantes de todos los tiempos. El huevo mostraba cómo el movimiento rotatorio puede producirse directamente por una corriente alterna. Una corriente alterna que podía ser generada a miles de kilómetros, algo que nunca antes se había logrado. Cuando Tesla trabajaba en el motor de corriente alterna, pensaba a lo grande y no se estaba limitando a realizar ajustes a pequeños componentes de motor sin más. Tesla estaba trabajando en un sistema superior que requería un generador y cables que iban conectados al motor y en el interior del mismo motor. Era un completo inconformista de ideas propias con un modo de hacer las cosas totalmente distinto al de otros inventores de su época.
La solución de Tesla fue ingeniosa. Utilizó más de una corriente eléctrica en su motor y las programó para que funcionaran de forma secuencial. La primera corriente alterna proporcionaba energía a una bobina de cable dentro de un motor. Esto creaba un campo magnético que atraía a la parte central del motor y luego la corriente desaparecía. La segunda corriente superpuesta alimentaba a la siguiente bobina, arrastrando aún más la parte motora antes de desaparecer también. Y lo mismo con la tercera y la cuarta corriente. El resultado era un campo magnético rotatorio lo suficientemente potente para hacer que el motor, o en este caso el huevo, girara. Tesla diseñó un sistema eléctrico completo en torno a esta transmisión que llamó polifásica. Esto significaba en la práctica que las ruidosas y malolientes centrales eléctricas, generadoras de las tan útiles corrientes alternas, podrían construirse lejos de las zonas pobladas. Y por primera vez en la historia fue posible construir grandes centrales eléctricas en cualquier lugar, ya fuera en la periferia de una ciudad o en las cataratas del Niágara, pudiendo abastecer de energía a larga distancia y servir a la gente de las grandes ciudades. El descubrimiento de Tesla supuso la última pieza de un rompecabezas, pero aún tenía que convencer al mundo de que su solución era mejor que la de la corriente directa capitaneada por Edison. Edison siguió expandiendo su sistema de corriente continua y construyendo centrales eléctricas por todo el estado de Nueva York. Pero entonces, Tesla conoció a George Westinghouse, el hombre que convertiría sus sueños en realidad. En julio de 1888, Westinghouse presentó una oferta para las patentes de Tesla, la cual se convirtió en parte del misterio y de las anécdotas que rodean la historia de Nikola, en la cual resulta difícil separar la realidad de la ficción. Tesla recibió $75.000 por las patentes de su corriente alterna y le ofrecieron $2.50 por cada caballo de vapor que pudieran generar sus motores. Esto debería haberle proporcionado riqueza suficiente para vivir cómodamente el resto de su vida, pero no fue así. Hoy en día no nos cabe ninguna duda de que el sistema de la corriente alterna era un método mucho mejor para transmitir electricidad. Y posiblemente pensemos que con los adelantos de Tesla, nada podría interponerse en el camino al éxito de la corriente alterna sobre la corriente directa. Pero había un hombre que creía ciegamente en sus inventos de corriente continua. Confiaba en los filamentos de las bombillas, los interruptores, los enchufes y los generadores, y no estaba en absoluto dispuesto a gastarse millones de dólares en cambiarlos. Hablamos de Edison. Las líneas de la batalla ya estaban trazadas. Westinghouse y Tesla se enfrentaron cara a cara con Edison cuando se presentaron los contratos de la lucrativa iluminación de Nueva York. Dos sistemas totalmente diferentes batallando por un premio final: la posibilidad de iluminar América y el resto del mundo. Una batalla conocida como la Guerra de las Corrientes. Ambos bandos trataban de mejorar la rentabilidad de su contrincante, pero Edison estaba convencido de que su preciada corriente continua era mejor que la alterna porque era más segura. Tocar un cable de Edison, dada su baja tensión, era doloroso, pero relativamente inofensivo, mientras que los cables de corriente alterna, al soportar una tensión mucho mayor, podían ser letales al contacto. Por lo tanto, lo que Edison estaba tratando de hacer era definir su sistema de corriente directa como sistema seguro. Desde luego era mejor que tener cables de alta tensión en las calles, mejor que el gas, y ahora mejor que las luces incandescentes de la corriente alterna, un sistema completamente seguro.
Si adoptaban el sistema de Edison, podía dar por sentado que no habría riesgos. Edison argumentó que la corriente alterna era un sistema más peligroso y recalcó todos los accidentes que habían sufrido los trabajadores de Westinghouse, así como los incendios causados por los cortocircuitos. Ello supuso un potente mensaje, ya que en 1880 mucha gente aún estaba aterrorizada por la electricidad. Era capaz de electrocutar e incluso matar en un instante, aunque aún no se llegaban a comprender las razones por las que sucedía aquello. Para muchos, la idea de transportar a este asesino por medio de tuberías hasta sus casas era completamente absurda. Por lo que el arma utilizada en la guerra de las corrientes fue el miedo. Y un casi desconocido ingeniero eléctrico llamado Harold P. Brown estaba a punto de llevar la lucha contra la corriente alterna a una dimensión completamente nueva. Iba a poner en práctica una de las campañas publicitarias más radicales y negativas de la historia. Brown había concebido un modo único y teatral de demostrar el poder mortal de la corriente alterna y estaba deseoso de compartirlo con el mundo. Así que, en una calurosa tarde de verano de julio de 1888, reunió a los 75 mejores ingenieros y reporteros del país para que presenciaran un espectáculo que nunca olvidarían. El plan de Brown era extremadamente macabro y llegó a pagar a una banda callejera para que reuniera perros vagabundos de Manhattan para su demostración. Una vez en el escenario se dirigió a su público y dijo: les he reunido aquí hoy para que sean testigos de una aplicación experimental de la electricidad en animales. Su demostración consistió en electrocutar a los perros con corriente directa y corriente alterna, con el fin de probar que la corriente alterna los mataba más rápidamente. Y no solo fueron perros. Brown siguió representando espectáculos públicos en los que mataba corderos e incluso caballos. Y pronto pasó de utilizar perros a animales más grandes por una razón. Quería demostrar que la corriente alterna era más peligrosa, ya que podía matar a cualquier mamífero, incluso a los humanos. Los experimentos con animales de Brown consiguieron persuadir a los políticos estadounidenses de que el método más humano para ejecutar a los condenados a muerte era la corriente alterna, generada por las máquinas de Westinghouse. Los abogados de Edison llegaron a sugerir un nuevo término para describir la muerte por electrocución. Su propuesta: morir a lo Westinghouse. Y precisamente a las 6:32 de la mañana del 6 de agosto de 1890, un hombre de 45 años llamado William Kemmler era atado con correas a una silla de madera y conectado a dos electrodos húmedos, cuidadosamente adheridos a su cuerpo. Ante la mirada expectante de 26 funcionarios y médicos que observaban desde una habitación contigua, Kemmler decía adiós a su tiempo en la prisión de Chaplin y esperaba. La ejecución de William Kemmler marcó el punto más bajo de la guerra de las corrientes, pero no supuso su fin, ya que Nikola Tesla estaba a punto de hacer algo nunca visto antes. Algo tan maravilloso y audaz que quedaría para siempre en la memoria de quienes lo vieron.
Tesla había estado desarrollando un sistema para generar corrientes alternas de muy alta frecuencia. El 21 de mayo de 1891, en una reunión con los ingenieros eléctricos más reputados, demostró la eficacia de su invento. En una demostración casi mágica de energía y maravilla, y sin ningún tipo de vestimenta o máscara de seguridad, cientos de miles de voltios producidos por la bobina de Tesla cruzaron su cuerpo hasta llegar a la lámpara que sostenía. La corriente alternativa de Tesla alcanzó una frecuencia tan alta que atravesó su cuerpo sin ocasionarle grandes lesiones o dolor. Sus demostraciones probaron que, manejada correctamente, la corriente alterna a tensiones extremadamente altas era segura. La batalla de las corrientes se dirimía a favor de Westinghouse y Tesla. En 1896 se terminó la nueva central eléctrica de las cataratas del Niágara, que utilizaba los generadores de corriente alterna de Westinghouse para producir la corriente polifásica de Tesla. Al final fue posible transmitir grandes cantidades de energía desde las cataratas a la vecina Buffalo, y unos años más tarde, la planta de Niágara estaba abasteciendo de energía a la mismísima Nueva York. Hoy, casi toda la electricidad que se genera en el mundo es a través del sistema ideado por Tesla. Pero la historia de Tesla no terminó con la fama y la fortuna. Aunque siguió haciendo grandes contribuciones en muchas otras áreas de la ciencia y la innovación, para salvar a George Westinghouse de la ruina tras el crack de la bolsa, retiró su reclamación de sus derechos sobre sus inventos polifásicos. Nikola Tesla poseía un talento único y la humanidad le debe mucho. Pero también era un hombre muy complicado. Y tristemente, con el paso del tiempo, se volvió más complicado aún. Tenía una fijación con el número 3 y no paraba de contarlo cuando caminaba. También desarrolló una fobia a las mujeres que llevaban joyas con perlas. En muchos modos, su mente brillante se escapó de su control. A medida que su vida se apagaba, Tesla empezó a retirarse de la gente, encontrando amparo emocional en cualquier sitio. Se obsesionó con las palomas y se le veía a menudo dándoles de comer aquí, en Bryant Park, en el centro de Manhattan. Llegó incluso a enamorarse de una particular e inusual paloma blanca, que murió dejándole el corazón destrozado. De anciano, Tesla quedó arruinado y solo, y vivió casi recluido en este hotel. Tesla pasó sus últimos años aquí, en la habitación 3327 del Hotel Nueva York, triste, confundido y destituido. Edison se convertiría en el héroe estadounidense, y su compañía formaría parte de la General Electric, la que hasta hoy sigue siendo una de las multinacionales más poderosas del mundo. En enero de 1943, la historia de Nikola Tesla tocó a su fin. Pero al contemplar el horizonte de Manhattan por última vez, pudo ver un cielo iluminado con luces parpadeantes
y 1 millón de vidas transformadas por su ingenio. La habilidad para generar y transmitir electricidad y la invención de las máquinas para utilizarla han cambiado nuestro mundo en modos increíbles. Hoy generamos miles de millones de vatios de electricidad por segundo, por hora, por día, y ya sea mediante centrales de carbón, de gas o de fisión nuclear. Todas funcionan aplicando los principios descubiertos y desarrollados por Michael Faraday, Nikola Tesla y el resto de ingenieros eléctricos pioneros que vivieron en una extraordinaria época de innovaciones. En la actualidad, la electricidad la damos por supuesta y nos hemos olvidado de la fuerza mágica y maravillosa que en realidad es. No obstante, hay algo que jamás deberíamos olvidar. Sin la electricidad, el mundo moderno se derrumbaría a nuestro alrededor y nuestras vidas serían muy, pero que muy diferentes.